escucha palabra de Dios tiene que ser hacedora esa palabra. Entonces dicen amén. Si no, hermanos, siempre nos quedaremos en el mismo nivel, sin tratar palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más, vamos a la santa palabra de Dios, iglesia. Un versículo muy conocido en cada uno de nosotros, ahí en segunda de Corintios, si son tan amables, iglesia. Vamos a estar leyendo en capítulo 5, versículo 17. Quiero tratar igualmente relacionado con un seguimiento de lo que vimos el miércoles pasado, hermanos, hasta que verdaderamente tengamos ese entendimiento a lo que somos delante de Dios. Segunda de Corintios, hermanos, hermanas, si son tan amables, capítulo 5, versículo 17, así como se está grabando en esta noche. Damos bienvenida a todos los que van a ver este DVD. Esperamos que sea de bendición y prosperidad para sus vidas. Desde aquí, desde la preciosa ciudad de Vista, California, la iglesia pentecostal Aposento Alto. Amén. ¿Están ahí, iglesia? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice así: en el nombre de Jesucristo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, iglesia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hoy en esta noche te quiero enseñar, hermanos, a través de este título, desprenderse para avanzar, o desprender para avanzar. Vamos a orar. Señor Jesús, una vez más, Señor, le damos gracias a usted por la oportunidad que nos da de haberle adorado, Señor, de haberle exaltado, de haberle glorificado, Padre Santo. Pero en este momento que va a venir tu palabra preciosa, yo te pido, Señor, que pongas unción sobre los labios de este tu siervo y me des palabras, Señor, que llegue a lo profundo de los corazones, Señor, a través de tu Espíritu, Padre Santo. Que sea tu palabra que haga cambio, que haga transformación, y que sea, Señor, de bien para nuestras vidas cristianas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar en esta noche. Gloria al Señor. Amén. Iglesia, ¿cuántas de ustedes, mamás, han tenido la experiencia de haber tenido hijos? Levante su mano. Hay mamás aquí que han tenido experiencia de tener hijos. Hermanas, cuando sale ese niño, ese recién nacido del vientre, ese niño viene primeramente, antes de salir del vientre, esa criatura que está ahí, cuando viene normalmente de 9 meses, a veces vienen 7 vecinos, 8 meses, pero normalmente son 9 meses. El niño está sobre un cordón umbilical que une a la madre y al bebé. Entonces debemos de saber, iglesia, que por un lado dice que está el inserto en la placenta, y por otro lado al ombligo del niño, que une este cordón que se llama el cordón umbilical, que está uniendo tanto a la madre como al niño mientras está en el vientre, en la placenta de la madre. Dice que lo forman 2 arterias y una vena, que por el medio de esa cordón umbilical, amén, hermanos, hermanas, es cuando la madre transporta oxígeno y transporta los nutrientes al bebé que está ahí, hermanos, en ese vientre, en esa placenta, que el bebé necesita para vivir los meses que va a estar ahí ese bebé. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que estos vasos sanguíneos tienen, iglesia, una espiral y se encuentran rodeados de un tejido blanco azulado, cuya misión es proteger a los bebés de posibles comprensiones y asegurar, hermanos, donde siempre, amén, igualmente por el cordón umbilical se esté administrando o suministrando la sangre que este bebé necesita para tener vida ahí en ese vientre o en esa placenta de esa madre. Iglesia, cada uno de nosotros debemos de aprender que para poder avanzar,
para poder crecer, para proseguir adelante, porque eso es lo que queremos siempre, hermanos, no quedarnos en una cierta área o en un cierto nivel donde, hermanos, hermanas, no crezcamos y siempre seamos lo mismos, donde no, hermanos, avancemos. Nosotros estamos no solamente en la vida cristiana, sino en la vida cotidiana, en donde estemos, hermanos, tenemos para crecer. No te estoy hablando exactamente de estatura, sino de crecimiento, hermanos, en conocimiento, sino de crecimiento en entendimiento, de ser mejores día con día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos esto, de avanzar en nuestros hogares, de avanzar en nuestros matrimonios, de avanzar en nuestros trabajos y más que todo de avanzar en nuestras iglesias, no quedarnos únicamente en un cierto nivel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero iglesia, muchas veces el ser humano no avanza. ¿Por qué? Porque hay obstáculos, hay impedimentos que todavía esa persona no se ha desprendido. Amén. Todavía hay cosas que todavía sigue, hermano, hermana, prendido o conectado a un cierto pasado que le trae remordimiento, a un cierto pasado que le trae, iglesia, amén, preocupación, a un cierto pasado de una historia sobre algo grave que haya pasado o sucedido en su vida. Amén, aleluya. Y muchas veces ese es el tipo de las causas por cual el ser humano lo que haga, pero mientras no se desprenda de eso, no podrá avanzar, no podrá tener vida, hablando literalmente por sí mismo. Aleluya. Para poder avanzar siempre, hermanos, tiene que haber libertad, no tiene que haber obstáculos, no tiene que haber impedimentos, sino estar libre lo más posible para poder dar un avance en nuestras vidas. ¿Cuánto dan un aplauso a la gloria de Dios? La palabra desprender nos habla el diccionario, que nos dice en definición es el separar, es el desunir, es el desatar lo que está fijo o unido. Amén. Entonces, iglesia, nosotros cuando venimos al Señor Jesucristo o a los caminos de Dios, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados e hicimos la confesión del arrepentimiento de no hacer el pecado más, lo hemos hecho ante nosotros y ante Dios, hermanos, a un cumplimiento de que iba a estar, amén, hasta que Dios nos tuviera en vida en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desde ese momento, iglesia, entra Dios y corta o desea cortar, hermanos, el cordón que nos une al mundo. El cordón donde Dios quiere traernos una libertad de únicamente depender de Él. Cuando uno está en Cristo, ya no depende de nadie más, sino solo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Anteriormente, cuando estabas sin Cristo, tú dependías de otras cosas. Dependías muchas veces de las cosas humanas o de las cosas materiales para tus emergencias, para tus necesidades, y eso acudías en todo tiempo. Dependías a lo mejor de ciertas creencias donde te inclinabas a ciertos ídolos, o tal vez consultaste brujos o brujas, o tal vez, amén, fuiste a la magia o X cosas, pero tenías algo en que depender en todo tiempo, que te daba fe, que te daba ánimo, que te daba confianza para seguir y avanzar. Pero hermanos, hermanas, cuando venimos a Cristo, ya no debemos depender absolutamente en nada más, sino solamente en Cristo. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor?
cuando Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto, hermanos, y pasaron hacia el camino de la tierra, del camino a Canaán, a la tierra prometida. El pueblo de Israel pasó por ese gran desierto y, hermanos, hermanas, pasaron por grandes necesidades. Y cuando pasaban por necesidades, empezaba el pueblo de Israel, hermanos, hermanas, a ser un pueblo rebelde. Empezaba a quejarse, empezaba a murmurar. Y, hermanos, empezaban a traer todavía la conexión que tenían con Egipto. Cuando pasaban por esas necesidades, le decían a Moisés: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Por lo menos teníamos frijolitos, teníamos, aunque éramos esclavizados, pero nada nos faltaba. Pero lo que quería Dios, iglesia, a través de pasarlos por pruebas, a través de pasarlos por retos, es, hermanos, para que poco a poco el pueblo de Israel se fuera desprendiendo de aquellos que los tenía esclavizados por más de 400 años, donde dependían para sobrevivir, no solamente ellos, sino sus hijos. Entonces Dios traía todo eso sobre sus vidas en retos y enfrentamientos, para que su gloria viniera sobre su pueblo y vieran el milagro al Dios que ellos tenían. Amén. Y conforme al milagro que hacía Dios a las necesidades del pueblo de Israel, hermanos, vieran que era un Dios todopoderoso para protegerlos, y que empezaran a olvidarse de la dependencia de Egipto y empezar a depender sola y únicamente de Él. ¿Cuántos aplauden a Dios? No sé si me estás entendiendo la revelación. Muchas veces damos vuelta al mismo problema, damos vuelta a la misma situación, como Israel, hermanos, 40 años en el desierto. Y Dios nos está trayendo por lo mismo, para ayudarte a desprenderte de eso que te pone como obstáculo, de eso como que te pone impedimento, de eso como que te pone en estorbo, para confiar plenamente y seguramente en Dios. Por eso muchas veces tus soluciones no vienen a lo que tú estás pidiendo, porque no puedes salir, hermanos, amén, y recurres a otras cosas antes de buscar a Dios, antes de pedir a Dios, antes de someterte a Dios. Y dice el Señor: fallaste cuando te deberías de haber inclinado a mí, me deberías de haber pedido a mí, amén, con fe y con creer, y yo te iba a brindar mi gloria, iba a traer tu solución a tu necesidad. Y Dios nos trae eso, hermanos, para que volvamos a pasar otra vez por eso. Ya no dependemos de lo que dependíamos antes o anteriormente, sino vengamos con una fuerte firmeza de ahora decir: pasé una vez por eso, no importa si lo vuelvo a pasar, Dios estará conmigo, Dios me levantará y me restaurará. Pero hay muchos de vosotros que todavía tenemos la conexión. Todavía no se nos corta, iglesia, ese cordón que Dios quiere cortar de nosotros. Cuando el niño sale del vientre de la madre, iglesia, y ya el niño no va a depender del aire de la placenta de su madre, de su vientre. Ahora va a depender del aire que está allá afuera. Ahora, por eso el niño llora, por eso el niño grita, por eso el niño hace todo lo que quiera, porque, hermanos, ya no estaba comiendo como comía antes, en nomás abrir su boquita y en esa placenta de la madre estaba dependiente sobre su madre. Pero ahora, cuando se le cortó el cordón, ya no tiene esas facilidades. Ahora tiene que depender, ahora tiene que hacer algo, ahora tiene, hermanos, que buscar. Por eso ese niño llora, por eso ese niño hace berrinches, hace todo.
que ya no está pegado a la madre, ya no tiene el cordón, ya no siente el alimento que entraba por el ombligo el bebé, y ahora empieza a llorar porque tiene hambre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un aplauso al Señor. Iglesia, nosotros, para poder, hermanos, tener la bendición sobre nuestras vidas, tenemos que soltar muchas cosas. Tenemos que olvidarnos de cosas, iglesia, que nos tienen todavía detenidos, amén, para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hay muchas personas que todavía no sienten, no sueltan las culpas, todavía se sienten condenados o condenadas, todavía sienten una vida de condenación. Cuando Dios, amén, viniste a Él, Dios se olvidó de todo y te dejó libre completamente, amén. Pero muchas veces viene tu conciencia y te dice: no eres digno, no eres digna de pedir a Dios, de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque te trae a memoria lo que tú hiciste antes. Pero hermanos, hermanas, Dios ya se olvidó de todo eso. Por eso muchas veces no avanzamos, porque hay personas que todavía no se desprenden de sus culpas o sueltan sus condenaciones. Hay muchas personas también que no se han desprendido o desprendido de sus resentimientos y rencores. Son cosas que vienen arrastrando. Son cosas que vienen por años. Hermanos, ahí donde, ¿cuántos han visto ustedes aquellas personas que apenas caminan arrastrando los pies? Parece como que si tuvieran algo ahí atrás jalando. Muchas veces literalmente nos vemos así nosotros, jalando con todo eso del pasado. Hermanos, hay otras personas que no se han desprendido del perdonarse y el perdonar. Amén. Aleluya. Han olvidado, pero tal vez no han perdonado, o han perdonado, pero tal vez no han olvidado X cosa. Todavía está ahí eso que siguen arrastrando. Todavía, iglesia, no han soltado, desprendido esos miedos, esos temores. Te da miedo el que vaya a llover, te da miedo el que salga el sol, te da miedo cualquier cosa. No, iglesia, si vamos a tener un temor, que sea un temor reverente, amén, a vivir una vida santa y piadosa delante de Dios, pero no un miedo ni temor a otras cosas, hermanos, porque Cristo está en mí. Él es mi protección, hermanos, Él es mi cobertura. ¿Cuántos dicen amén? Dale otro aplauso al Señor. Hay otros que todavía, hermanos, están arrastrando sin soltar sus rutinas. Hay otros que no desprenden sus vicios. Y hay otros que no desprenden todavía sus malos hábitos. Estoy enseñando en esta noche. Iglesia, queremos avanzar, queremos proseguir, queremos crecer en esto, pero no lo vamos a hacer, hermanos, sino hasta que Dios traiga esas tijeras y empiece a cortar todo eso que venimos jalando, donde, hermano, no es que Dios no quiera o no pueda bendecirnos, prosperarnos, pero Él se rasca la cabeza y decir: hijo mío, hija mía, cuánto quisiera, cuánto me gustaría, pero eres tú y no yo el que pone obstáculos. Cuando no sueltas ahí lo que me está impidiendo a mí, dice Dios, para poderte bendecir, para poderte prosperar. Por eso el Señor te dice: primero suelta, para que puedas avanzar. Un aplauso al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene que venir ese proceso en descubrir quiénes somos. Y lo que, hermanos, va en proceso para descubrir quiénes somos, iglesia, consiste en dejar ir, en abandonar todo aquello que nos impide ser lo que queremos ser o debemos de ser. Amén. Hay gente que ha tenido anhelos, ha tenido sueños, ha tenido deseos de ser alguien, cualquier cosa, pero hay algo que no lo has logrado porque